Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro live del día de hoy, a nuestro Ser Voz Guía, que es nuestro live de todas las semanas, en donde tenemos este encuentro con toda nuestra comunidad de Ser Voz. Voy a iniciar también nuestra transmisión en Instagram, mientras que se van uniendo poco a poco todas las personas que van a estar con nosotros esta noche. Hola, bienvenidos aquí en nuestra cuenta en Instagram a nuestro Ser Voz Guía. Soy Lina Giraldo, les doy la bienvenida esta noche. Vamos a tener una noche muy especial porque hoy vamos a cerrar nuestro tema de las 5 heridas del alma que nos impiden ser nosotros mismos. Llevamos 5 semanas precisamente hablando sobre este tema, hablando sobre cómo estas heridas, cada una de las heridas impacta nuestra vida, cuáles son esas máscaras que utilizamos para poder cubrir el dolor de estas heridas de nuestra alma. Y hoy vamos a hablar de la última herida, que es la herida de humillación. Y dejé esta herida de último porque quizás es la menos frecuente. Las que más se dan son las 4 heridas que anteriormente hablamos. Recordemos que hemos estado hablando de cómo se originan estas heridas. Hemos estado hablando de la herida de traición, hemos estado hablando de la herida de rechazo, de la herida de abandono y hemos estado hablando de la herida de injusticia. Y el día de hoy que vamos a hablar sobre la herida de humillación, para cerrar este tema de las 5 heridas del alma. Creo que ha sido un tema muy interesante, ha despertado de verdad mucha inquietud en toda nuestra comunidad, me han escrito muchísimo, hemos recibido muchos mensajes, he estado atendiendo también en consulta a varias personas que han decidido emprender un proceso de sanación de estas heridas en su alma. Y bueno, hoy te quiero comentar que vamos a tener un taller especial, un taller que he diseñado para empezar ese proceso de sanación de estas heridas. El taller se va a llamar Sanando las heridas del alma precisamente, y más o menos en unas 2 semanas te vamos a estar dando información de todo lo que vamos a hacer en ese taller. Vamos a tener 2 talleres, un taller donde vamos a trabajar la herida de rechazo y la herida de injusticia, y un taller donde vamos a trabajar en la herida de abandono, la herida de traición. La herida de humillación, como hoy lo vamos a ver, es una herida muy especial, es una herida que no todos los seres humanos la tienen y está mucho más relacionada en esa relación que hemos tenido con nuestra madre. Entonces, pues estaré observando, de acuerdo a las personas que se inscriban a estos talleres, si es necesario abordar también la sanación de la herida de humillación. Si hay personas que sienten, de acuerdo a lo que hoy vamos a hablar, de acuerdo a las características que hoy vas a conocer sobre la herida de humillación, identificas que también tienes esa herida, pues entonces la incluiríamos en uno de los 2 talleres. Yo creo que en el de donde vamos a trabajar la herida de rechazo y la herida de injusticia, que son las que tienen que ver con el progenitor del mismo sexo, ¿vale? Pero hoy vamos a cerrar este tema y nos hemos tomado 5 semanas para hablar sobre las heridas del alma, porque es un tema tan profundo, es un tema tan importante a la hora de decidir hacer un proceso de sanación, un proceso de transformación en nuestra vida, que es la base precisamente de poder hacer conciencia de que al estar ocultando el dolor de esas heridas, nos hemos ido alejando cada vez más de lo que somos en esencia, porque estas máscaras que usamos, vimos en la herida de rechazo la máscara que utilizamos generalmente, que es la máscara del huidizo, y ya vimos todas esas características. Y si tú no has estado en estos live, hoy te conectas por primera vez o no has podido escucharlos, nuestros live quedan publicados en nuestra cuenta en Facebook, también en Instagram, y también los puedes encontrar en nuestro canal en YouTube. Nos encuentras como Ser Voz Terapeuta, ahí vas a ver todos los live relacionados con las heridas del alma. Y también hemos hecho unos podcasts especiales en donde está muy detallada las características de cada una de las máscaras que utilizamos
para cubrir estas heridas y los encuentras en Spotify y también en nuestro canal en YouTube. Pero cuando hablamos de cada una de las heridas, hablamos también de las características de las máscaras que usamos para poder cubrir el dolor de esas heridas. Entonces, en la herida de rechazo utilizamos la máscara del huidizo, que como lo dice su nombre, es una persona que en su personalidad, hay muchas características en esa personalidad, pero lo principal es que es una persona que tiende a huir, es una persona que tiende también a rechazar a los demás. En la segunda herida que hablamos, que fue la herida de abandono, utilizamos mucho la máscara del dependiente y como su nombre lo indica, es una personalidad que en su característica principal tiene esa condición de volverse muy complaciente con los demás porque se vuelve muy dependiente de la atención, del amor, del reconocimiento de los demás. En la tercera herida que hablamos, que fue la herida de injusticia, en esta herida, cuando tenemos esta herida, utilizamos una máscara que se llama la máscara de la rigidez. Y esa máscara, pues obviamente nos lleva a estar buscando la perfección en todos nuestros actos, en todo lo que hacemos en la vida, ¿cierto? Y estamos también exigiéndole esa perfección a los demás, ¿vale? Y por lo tanto, son personas que en su carácter son personas fuertes, toscas, que no reconocen sus emociones y están muy desconectadas de sus emociones. Y la herida de la que hablamos la semana pasada, que es la herida de traición, y esta herida pues obviamente tiene una máscara muy fuerte, que es la máscara del control, la máscara del controlador, y son las personas que tienden a ser muy fuertes en su carácter y que tienden a imponerse y a que se hagan las cosas como esa persona determina, porque ejercen control en todo en su vida. Entonces pues ya hemos profundizado en las características de cada una de estas máscaras. Y hoy vamos a hablar de esta herida, de la herida de humillación. Y esta es una herida que surge entre el primer y el tercer año de edad de un niño. Y hemos estado viendo en qué momento cronológicamente durante nuestra infancia aparecen estas heridas. Y también por qué nuestra alma elige a los progenitores que elegimos, ¿cierto? Que a su vez también tienen estas heridas, ¿vale? Porque si nosotros tenemos esas heridas y hemos vivido rechazo, injusticia, traición, abandono o humillación, es porque nuestros padres también tienen esas heridas. Entonces, elegimos, nuestra alma elige a nuestros progenitores porque es lo que nos corresponde venir a trabajar en nuestro proceso de crecimiento y de evolución espiritual. Y esta herida de humillación, de la que vamos a hablar el día de hoy, que se da en esta etapa de nuestra infancia, entre el primer y el tercer año de edad, tiene que ver mucho con las personas que tienden precisamente a buscar de una u otra forma sentirse humillados y buscan de una u otra forma sufrir, ¿sí? Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, ¿vale? Entonces les doy la bienvenida a todos, voy leyéndolos acá. Germán, muy buenas noches, qué gusto que estés por acá. Hola Moni, ¿cómo estás? César, ¿cómo estás? Bienvenido. Patricia, Margarita, Nora, muy buenas noches. Hola Beatriz, bienvenida. María Victoria, ¿cómo estás? Yolanda, Nolaida, ¿cómo estás? Patricia, bienvenidas. Y si me dicen desde dónde, desde qué países se están conectando, desde qué lugares se están conectando también para saludarlos. Y bueno, sé que hay muchas personas en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo que hoy están siguiendo a Ser Voz, así que les doy las gracias y les mando un saludo súper especial a todos los que están conectados. Y aquí en Instagram está Margarita Uribe, está Joana Poveda, está María de los Ángeles, está el Círculo Energético. Hola, Carito Charrúa, ¿cómo estás? Hola, Gilma, Ana Belén, bienvenida, Aura, Marcela, ok, Carito, perfecto. Bueno, muy bien, entonces pues les voy a pedir que, como siempre, hagamos la apertura de este espacio con una pequeña oración, pidiéndole, por supuesto, a la divinidad que nos acompañe, que pueda ser instrumento esta noche de este mensaje para todos ustedes, que este mensaje también resuena para mí, por supuesto, y que esta información, esta reflexión del día de hoy pueda sembrar en sus corazones esa conciencia de
de definitivamente hacernos cargo de nuestra vida y empezar a hacer estos cambios que nos corresponde hacer a cada uno, porque estas heridas todo el tiempo se están reflejando y replicando en las relaciones de nuestra vida, en diferentes contextos vuelven otra vez a revivirse las heridas. Es como si yo tuviera esa herida en la piel y de un momento a otro algo me raspara, algo me tocara, algo reviviera otra vez el dolor de la herida. Entonces nos la pasamos toda la vida replicando ese dolor y finalmente quizás nos vamos de este mundo, nos vamos de este plano sin haber hecho nuestro trabajo de sanación. Entonces yo lo que espero es que con estas reflexiones ustedes puedan hacer conciencia de lo importante de verdad de hacernos cargo de hacer este proceso de sanación, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Por aquí María Sofía nos saluda, Gloria Patricia, Glory nos dice que está conectada desde Colombia, Nenita Díaz, hola, bueno, qué gusto. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos un momento, tomo una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Simplemente es para hacer esta pausa consciente y poder estar en la energía de este espacio de ser voz guía. Amada Divinidad, te doy gracias esta noche por este espacio, te doy gracias por todas las personas que están conectadas en estos momentos, por todos los que están escuchando este video, esta grabación, porque tú los has traído hasta aquí con un propósito. También te doy gracias por todos los que han tenido la intención y de una u otra forma no han podido estar aquí. Te pido que los bendigas, que los acompañes, amada Divinidad, y que me permitas esta noche ser tu instrumento para llevarles este mensaje, para poder entregarles este mensaje con mucho amor, para que resuene profundamente en sus corazones y para que pueda ser de guía, de luz en el camino de crecimiento de cada uno de los que están aquí y de los que están escuchando esta grabación. Que sea con tu bendición, Ser Supremo, que todo lo que aquí suceda sea para nuestro más alto bien, para el más alto bien de todo y de todos. Amén. Ok, bien. Entonces, herida de humillación, que es nuestra última herida del alma de la que vamos a hablar en la noche de hoy, ¿vale? Bien, entonces veamos qué significa la palabra humillación, ¿vale? Humillación. Y es la acción de abatir el orgullo o la altivez de alguien y también se refiere a herir el amor propio o la dignidad de alguien al sentirse rebajado o rebajarse o rebajar a alguien descaradamente. A esto se refiere la humillación. Y los sinónimos de esta palabra son sumisión, vergüenza, mortificación, vejación y degradación. Y esta es una herida que, como lo estaba mencionando, se manifiesta entre el primer y el tercer año de edad de un niño o de una niña. El alma que llega a sanar esta herida, el alma que elige venir a este mundo para sanar esta herida de humillación, será atraída por un progenitor o por ambos. Y esta es una de las particularidades que tiene esta herida. Nosotros hemos hablado de que las anteriores heridas, las 4 heridas anteriores, están muy relacionadas o con nuestro progenitor del mismo sexo o con el progenitor del sexo contrario, ¿vale? Pero esta herida de humillación la pueden causar los dos al mismo tiempo, o sea, papá y mamá, o quienes hayan en nuestra vida hecho la función o ese rol paternal o maternal. Y esta herida parece ligada sobre todo al mundo físico, al ámbito del tener y el hacer. Entonces surge precisamente en el momento en que se desarrollan las funciones del cuerpo físico de un niño o de una niña. Cuando estamos aprendiendo, cuando de niños estamos aprendiendo a comer solitos, ¿sí? Cuando estamos dando nuestros primeros pasos, cuando estamos empezando a ganar nuestra independencia, ¿cierto? Cuando empezamos a comportarnos con propiedad y cuando empezamos a darnos cuenta de las funciones fisiológicas y entonces vamos solitos al baño, empezamos a hablar, empezamos a escuchar y empezamos a comprender el mundo de los adultos que nos rodean, lo que los adultos nos están diciendo.
Entonces, en ese momento, en esa etapa de la vida, es cuando aparece esta herida de humillación. Y el surgimiento de la herida de humillación ocurre en el momento en que el niño o la niña sienten que uno de sus padres o ambos se avergüenzan de él o de ella y teme a que se avergüencen de él cuando o de ella cuando está sucio, ¿sí? O sea, cuando físicamente está sucio, cuando además, digamos, al comer, digamos, no tiene unos hábitos adecuados y de pronto el niño, nosotros aquí en Colombia le decimos se chorrea la boca, se derrama la comida, ¿sí? O cuando empieza a jugar con tierra o con arena o estas cosas y entonces empieza también a sentir que hace cosas inadecuadas, ¿sí? O cuando ha hecho un daño, nosotros le decimos aquí un daño, pero cuando ha hecho un estropicio, ¿vale? Principalmente en público o en familia. Y también cuando el niño siente que está mal vestido, ¿sí? Entonces, sin importar la situación que provoca el niño o la niña, se siente rebajado, se siente degradado, se siente comparado y mortificado y también avergonzado en el plano físico. Entonces, ahí es cuando esta herida despierta y comienza a adquirir mucha importancia. Sobre todo si con todas estas cosas, ¿sí? El niño que se chorrea la sopa, que se regó la camisa, que empezó a jugar. A mí hay personas que me han contado que hay niños que juegan con sus heces, ¿sí? Con su materia fecal, o que juegan con tierra y se la comen y se meten cosas a la boca. Si en ese momento los papás están descalificando esos actos del niño, lo están regañando severamente, lo están haciendo de una u otra forma ridiculizar en público por esas cosas que el niño está haciendo y lo están señalando y diciéndole no sea sucio, no sea cochino, no sea cochina, ese es el momento en que esta herida de humillación se despierta, ¿vale? Y, por ejemplo, consideremos el ejemplo de un niño o de un bebé que ha jugado con sus heces, ¿sí? Y que las unta en su cama, en su cuna, o hace otro desastre desagradable de esta índole, ¿vale? Entonces la herida surge cuando escucha a su madre contarle al padre, ¿sí? Lo que sucedió, describiéndolo o describiéndola como cochina, como sucia o como sucio, ¿vale? Y pese a que sea muy pequeño, el bebé, el niño, la niña, puede percibir el desagrado que ha causado en sus padres y empieza a sentirse humillado y avergonzado o humillada y avergonzada, ¿vale? En el ámbito de la sexualidad contribuye también a que se manifieste la herida potencial de humillación, porque por lo menos cuando la mamá, o sea, cuando estamos en esta etapa del año a los 3 años de edad, que se está desarrollando también nuestra energía sexual, muchos niños y muchas niñas empiezan a explorar en sus genitales, ¿sí? Entonces puede ser que una mamá haya sorprendido a un niño tocándose sus genitales, masturbándose. Y para un niño en esa edad no tiene ningún contexto grotesco ni es algo malo, pero los adultos que están a su alrededor son los que le van a poner esa carga emocional de ¿qué estás haciendo? Que eso es muy malo, ¿sí? Pero realmente lo único que el niño o la niña está haciendo es explorando su cuerpo, explorando sus genitales. Entonces, cuando pasa esto y la mamá descubre a un niño haciendo eso, ¿sí? Tocándose sus genitales, entonces le dice, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Y entonces el niño o la niña lo que hace es sentirse humillado, sentirse avergonzado y más adelante va a tener unos serios problemas con su sexualidad cuando sea mayor, ¿vale? Entonces, esta es una también de las características de la herida de humillación, ¿ok? Voy a ver si ya... Ah, perfecto, listo. Que se estaba descargando el computador. Ok. Bien. Si el niño
también esta herida puede surgir, estamos hablando de cuándo surge la herida de humillación, ¿vale? Entonces, también puede surgir si el niño sorprende a uno de sus padres desnudo, ¿vale? Y siente que el papá o la mamá se molestan e intentan ocultarse. Entonces aprenderá que uno debe avergonzarse de su cuerpo. Y ahí el niño empieza a sentir mucha vergüenza de su cuerpo, ¿vale? Es una de las características de las personas que tienen la herida de humillación, y es que tienen un conflicto serio con su cuerpo. Y ya les voy a hablar de cuáles son las características del cuerpo de las personas que tienen la herida de humillación, porque en todas las heridas hemos hablado de cómo es el cuerpo, cómo son las características de la personalidad y también algunas enfermedades que pueden surgir en las personas cuando tienen las heridas o cuando tenemos las heridas, porque yo también, mis queridos amigos y amigas, tengo varias de esas heridas y ese ha sido mi trabajo de sanación personal, ¿vale? Ok, esta herida, por consiguiente, puede experimentarse en diferentes ámbitos según lo que suceda entre el primer y el tercer año de edad. El niño o la niña se siente despreciado o despreciada si se percibe a sí mismo o a sí misma demasiado controlado o controlada por sus progenitores. O si cree que no tiene libertad para actuar o moverse como desea en el plano físico. Estamos hablando específicamente del plano físico. Como sucede particularmente con un progenitor, sea papá o sea mamá, que reprende y castiga severamente al niño o a la niña que salió a jugar al lodo, ¿sí? Y que salió a experimentar y se bota al lodo y se ensucia y hace todos los juegos y que sale con sus mejores ropas antes de que lleguen los invitados a una fiesta y la mamá o el papá le pegan un regaño pero tremendo. Pero ¿cómo se te ocurre, cochino? No sé qué, o cochina, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Perfecto. Y ese incidente se queda en la memoria de un niño, se queda en la memoria de una niña, y ahí es donde la humillación va a ser más intensa, porque si además esos regaños, esas recriminaciones, papá y mamá la han hecho delante de otras personas, es aún más fuerte y más intensa la herida de humillación. Este comportamiento puede hacer creer a un niño o a una niña que le desagrada a sus padres, ¿vale? Que es desagradable. Y se va a sentir también humillado, humillada y avergonzado o avergonzada de su propia conducta. Es común escuchar a las personas que sufren esta herida describir todas las cosas prohibidas que hicieron cuando eran niños o adolescentes. Y es como si buscaran situaciones propicias para revivir esta herida de humillación. Entonces, a diferencia de las otras 4 heridas de las que ya hemos hablado, que se viven con un progenitor específico, en este caso, la persona de papá o mamá que haya estado ocupándose del desarrollo físico de ese niño, del cuidado físico de ese niño, es la que puede despertar esta herida. Pero particularmente en los casos de las personas que tienen herida de humillación, se ha identificado que tienen una tendencia a que esta herida la despertó la madre, ¿vale? La madre. Aunque también puede vivirse con el padre cuando es él quien ejerce ese control y está desempeñando el papel de la mamá en una casa. Hay familias en donde la mamá se ha ido prematuramente, ya sea porque falleció, digamos, he conocido historias de mamás que fallecen en el parto de uno de los niños, y ese papá tiene que quedarse solo con la crianza de sus hijos, entonces él tiene que asumir muchas veces funciones maternales, así que también puede el papá despertar esta herida, pero generalmente la característica es que la despierta la mamá, porque generalmente las mamás están ocupándose del aseo, de la comida, del vestido de un niño o de una niña, ¿vale? Ya sea la mamá, o ya sea la nana,
o ya sea una persona que estuvo a cargo de cuidarte cuando eras un niño o una niña, también puede crear esa herida, ¿sí? Hay muchos niños y muchas niñas que han crecido en manos de terceros, de empleadas, ¿sí? De personas que han sido contratadas para cuidarlos específicamente, o en manos de tías o de abuelos, de abuelas, ¿sí? Todas esas personas que hayan influido en esa etapa específicamente frente al desarrollo físico del niño y hayan descalificado ciertos actos relacionados con su forma de expresarse corporalmente y de ocupar su espacio en el mundo, ¿vale? El niño que sufre de humillación o la niña que sufre de humillación se crea una máscara, como todos, como todas las heridas creamos una máscara también en la de humillación. ¿Cuál es la máscara? La máscara del masoquista. ¿Les resuena esa palabra? Masoquista. ¿A qué te sugiere la palabra masoquista? Cuando hablamos de un masoquista es que uno dice, ¡jue madre! O sea, tras de que le duele, va y se busca otra vez que le duela más, ¿cierto? O sea, tras de que le pasó, va y busca que le pase más. ¿Es que es masoquista o qué? Exacto, masoquista. Busca el sufrimiento, busca el dolor. Entonces, el masoquismo es el comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer sufriendo. Eso es. Y esas son las características que vamos a ver de esa máscara, ¿sí? En sus comportamientos, en su personalidad, y vamos a verlo también cómo se ve eso evidenciado en el cuerpo de una persona, ¿ok? Voy a leerlos acá antes de entrar de lleno a hablar de las características. Hola Guillermo, buenas noches. Sí, César, todos tenemos 1, 2, 3, o sea, todos tenemos heridas en el alma porque ese es el trabajo que venimos a hacer. Lo importante es que nos demos cuenta, lo importante es que asumamos la responsabilidad de sanar estas heridas, que dejemos de esperar que alguien venga a ocuparse de nosotros y que realmente nosotros emprendamos ese camino hacia nuestro interior para ir a sanar estas heridas y para ir a liberar el dolor de nuestra alma, ¿ok? María Sofi nos dice, según todo esto me parece que es la más recurrente o quizás la que menos hemos causado. Exactamente. Esta quizás es la que menos aparece, por eso la dejé de últimas porque no es la más frecuente, no es la más común, ¿vale? Pero sí hay personas que están muy afectadas por esta herida y ya se van a dar cuenta, digamos, físicamente es muy fácil identificarlas, muy fácil reconocerlas. Después de pasada esta edad del niño se puede adquirir esta herida y ser causada por una hermana. Ok, sobre todo se da en la etapa entre el primer año y el tercer año de vida, ¿sí? Nosotros podemos asumir e interpretar, ¿sí?, ciertas actitudes de los demás con nosotros como me estás humillando, ¿sí? Pero tiene que ver más con el rechazo o tiene que ver más con la injusticia que con la propia humillación, porque la humillación tiene que ver mucho con descalificar a la persona por ser sucia, por decirlo así, ¿sí? Porque se viste de determinada manera, o porque come de determinada manera, porque tiene unos modales determinados, ¿cierto? Entonces esa persona todo el tiempo se está sintiendo sucia, se está sintiendo avergonzada, se está sintiendo inadecuada, ¿vale? Entonces, si pasa después de los 3 años, actitudes que podamos interpretar como humillación tienen que ver más con el rechazo, ¿vale? Pero las interpretamos como humillación. ¿Listo? César nos pregunta, ¿se pueden tener todas las máscaras? Claro, por supuesto. Hay personas que en los procesos me dicen, pero ¿yo qué hago? Yo veo que tengo todas las máscaras, tengo las características de todos. Sí, podemos tenerlas, pero hay una que es mucho más fuerte, ¿sí? Entonces en los rasgos de nuestra personalidad se ven mucho más determinantes esa o esas máscaras, ¿sí? Que pueden ser una mezcla como de una o dos, que son las más fuertes, las más intensas,
Y también como sea el cuerpo de la persona, habla mucho de las heridas que tiene, ¿sí? Entonces, digamos, en ese caso yo observo mucho el cuerpo de la persona, observo mucho, porque digamos, el ego se camufla, y el ego se camufla muy bien, ¿vale? Entonces a veces no le creo tanto al verbo de la persona, por decirlo así, sino que estoy observando más su lenguaje no verbal y estoy observando mucho su cuerpo, ¿sí? Virtualmente lo podemos hacer, o sea, virtualmente yo puedo darme cuenta de las características de acuerdo a lo que hemos hablado físicamente de las heridas que están en el alma de una persona. Pero sí, definitivamente podemos tener, una persona puede tener 3, 4, las 5 heridas, o sea, cada alma viene a ser un trabajo determinado y para eso es que elegimos a esos progenitores que en esa relación que tuvimos con ellos se crearon estas heridas y que por eso nos corresponde ir a sanar esto en el pasado para que en el presente no sigamos replicándolas, porque se nos siguen replicando. Entonces nos siguen apareciendo personas que nos vienen a recordar, acuérdate de tu herida de rechazo, acuérdate de tu herida de injusticia, acuérdate de tu herida de abandono, acuérdate de tu herida de traición y acuérdate de tu herida de humillación, que es de la que estamos hablando el día de hoy, ¿vale? Muy bien. Estábamos hablando entonces que es la máscara del masoquista, la que usa una persona que tiene la herida de humillación, y un masoquista o el comportamiento masoquista de una persona es que encuentra satisfacción e incluso placer sufriendo, ¿vale? Entonces aún cuando lo haga inconscientemente, busca el dolor y busca la humillación la mayor parte del tiempo. Y estas personas tienen algo en particular y es que se las ingenian para hacerse daño o para castigarse antes de que alguien más lo haga, ¿sí? A pesar que yo mencioné anteriormente que la humillación o la vergüenza puede experimentar el masoquista, se sitúa en los ámbitos del tener y el hacer, o sea, esta herida se sitúa en ese ámbito del tener y el hacer. Puede ser que esa persona se las ingenie también para ser como los demás desearían que fueran. Entonces se puede confundir mucho una persona que tiene la herida de humillación con una que tiene la herida de abandono, porque son personas que se pueden poner extremadamente complacientes y están buscando mucho la aprobación, ¿sí?, de los demás, ¿vale? Ok. Voy entonces a hacer una precisión, ¿sí? Una precisión y antes voy a responder aquí a Carito una pregunta que me está haciendo, porque creo que es la única que me ha preguntado en Instagram. ¿Será ese masoquismo el que se menciona cuando muchas mujeres se mantienen en relaciones tóxicas? Ok, hermosa. Puede ser, pero te vas a dar cuenta que la persona que tiene la herida de humillación, que usa la máscara de masoquista, tiene unas características muy particulares en su personalidad y en su cuerpo, ¿vale? Entonces, a veces en esas relaciones tóxicas no se refiere tanto a la herida de humillación o que sean masoquistas como tal, sino que son mujeres que están mucho más en la herida de traición o en la herida de abandono. Y generalmente los problemas que las mujeres tenemos en nuestras relaciones de pareja están relacionadas a esas dos heridas que fueron las que sufrimos con nuestro padre, ¿sí? En el caso de las mujeres. Lo mismo los hombres. Sus conflictos en la relación de pareja tienen que ver en el conflicto que tienen en la relación con su mamá, ¿vale? Y que son la herida de abandono y la herida de traición. Entonces puede ser mucho más hermosa herida de traición o herida de abandono más que herida de humillación, porque eso es lo que quiero precisar aquí sobre el tema de esta herida que es muy particular, ¿vale? Entonces vamos a referirnos a una persona masoquista, ¿sí? Vamos a utilizar el término masoquista para referirnos a una persona que sufre humillación y que porta esa máscara para evitar sufrir y vivir el dolor relacionado con la humillación, ¿vale? Entonces, puede suceder, ¿sí?, que en los 5 tipos de personalidad, en las 5 máscaras, ¿sí?, se sienta vergüenza, ¿listo? En las 5 máscaras podemos sentir vergüenza.
pero sobre todo la siente la persona que sufre la herida de humillación. Es el que más vergüenza siente, se siente muy avergonzado por muchos de sus actos, por muchas de sus acciones. Y si se le sorprende haciendo vivir a los demás lo que ella misma teme vivir, se siente aún más avergonzado. Es decir, alguien que tiene la herida de humillación humillando a otros, ¿listo? Entonces eso hace que sea más profunda la vergüenza. Y entonces voy a hacer una precisión entre la diferencia entre la vergüenza y la culpabilidad, ¿listo? Que es algo en lo que todos hemos caído alguna vez en nuestra vida o muy frecuentemente, ¿listo? Cuando nos sentimos culpables, ¿sí? Cuando llegamos a caer en la culpabilidad, consideramos que lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer está mal, ¿listo? Esa es la característica de caer en culpa. Cuando nos avergonzamos, ¿sí? Juzgamos que no hemos actuado correctamente con respecto a lo que acabamos de hacer, ¿vale? Esa es la diferencia. O sea, en uno es lo hice mal o no, y la otra es actué correctamente, ¿sí? Actué correctamente de acuerdo a lo que acabo de hacer o no, ¿listo? Y esa es la gran diferencia entre culpabilidad y vergüenza. La soberbia o el orgullo son lo contrario de la vergüenza, porque cuando una persona no está orgullosa de sí misma, por lo general está avergonzada de ella misma y se condena y tiende a querer ocultarse. Una persona puede sentirse culpable sin tener vergüenza, pero no puede tener vergüenza sin sentirse culpable, ¿listo? Entonces, ¿esto para qué? Porque esta persona, la persona que tiene la herida de humillación, se considera a sí misma maleducada, desalmada, sucia, que vale menos que los demás, y la persona que tiene la máscara de humillación en su cuerpo es una persona que tiene un cuerpo grueso, es decir, son obesos desde chiquitos, ¿sí? Entonces son personas que han sido gruesas, obesas desde chiquitos. No es que llegué a la adolescencia y me engordé, o tuve mis hijos y me engordé. No, esta es una de las características que nos hace ver, herida de humillación, porque han sido obesos desde chiquitos, ¿sí? Y siempre han tenido obesidad. Entonces son muy gruesos, son los que tienen el cuello así como rollitos, ¿sí? Y que son bien obesos, ¿vale? Y un cuerpo grueso, este cuerpo los avergüenza muchísimo. O sea, a las personas que tienen la herida de humillación, este cuerpo grueso, este cuerpo obeso los avergüenza muchísimo. Un cuerpo grueso es diferente a un cuerpo musculoso. ¿Listo? Entendámoslo de esa forma, porque recordemos que hablábamos en la herida de traición, que la persona que tiene la herida de traición son personas musculosas, ¿sí? Y sobre todo en la parte de arriba, en los hombres, se les ve el poder que tienen, porque tienen la parte muy gruesa, son musculosos, tienen muy desarrollados los bíceps, ¿cierto? Los pectorales, o sea, son personas muy atractivas, las personas que tienen la herida de traición en su cuerpo. Esto es diferente, porque este cuerpo es de una persona que se le ve que tiene una obesidad bastante pronunciada, ¿vale? La persona puede pesar 20 kilos de más que su peso normal y no estar gruesa, sino que parece más bien fuerte. Sin embargo, el masoquista es grueso por su exceso de grasa, ¿vale? Es grueso por su exceso de grasa. Y su cuerpo es regularmente, o sea, lo que hace es que con esa dimensión de su cuerpo, lo que quiere es poder ocupar más espacio en el mundo, ¿cierto? Ser más llamativo, aunque inconscientemente no quiera eso, porque siente todo el tiempo que es sucio, que no es digno o que no es digna, etcétera, etcétera. Podemos incluso ver estas características cuando lo observamos de espalda, porque cuando la persona es fuerte, porque es musculosa, tiene un cuerpo más grande que profundo, y al observarlo por detrás no da la impresión de ser grueso. Pero cuando una persona es gruesa y es gordita, ¿sí? Es obesa, ¿sí? Entonces
los glúteos, los senos, o sea, todo es grueso, es una persona gorda, obesa, entonces significa que existe una herida de humillación, ¿vale? Herida de humillación. Y esta herida parece ser la más difícil de reconocer, ¿sí? En el ámbito personal y en el ámbito terapéutico es a veces difícil poder reconocer esta herida, porque muchas personas masoquistas, sobre todo hay mujeres que tienen esta herida y que sufren herida de humillación evidente, pero varias de ellas les ha tomado mucho tiempo admitir que sentían vergüenza o que se sentían humilladas cuando eran niñas, ¿vale? Y entonces si tú reconoces estas características que yo te acabo de decir, es decir, tu cuerpo es así, tu cuerpo es regordeto, ¿sí? Por decirlo así, es obeso, es grueso por el exceso de grasa que tienes, entonces es muy evidente que tienes herida de humillación. Y si esto ha sido toda tu vida, o sea, si ha sido algo que has tenido esa característica durante toda tu vida. Para estas personas que tienen la máscara de masoquista les es muy difícil ir con rapidez, ¿vale? Porque se avergüenzan. Se avergüenzan cuando no pueden llegar con la misma velocidad de los demás, por ejemplo, al caminar, porque deben aprender a otorgarse el derecho de actuar a su propio ritmo. O sea, constantemente se están sintiendo inferiores, menores que los demás, se avergüenzan constantemente y obviamente las dimensiones de su cuerpo contribuyen precisamente a ese estado interno, ¿vale? Si tú eres de las personas que aumenta de peso con facilidad y te ves así, te ves muy obeso, ¿sí? Cuando no controlas tu alimentación, es posible que tengas la herida de humillación, pero que ésta se encuentre por el momento oculta. La rigidez que te permite controlar tu peso te puede explicar el hecho de que quizás no sea tan evidente, es decir, eres una persona que tiende a subir de peso fácilmente, pero si tienes la máscara de rigidez, entonces te pones a dieta, haces ejercicio y entonces como que reversas un poco el proceso, pero si no te cuidaras y no tuvieras todas las recomendaciones y no estuvieras atento a eso, pues podrías engordar, 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 engordar y eso estaría hablando de la herida de humillación. El masoquista debe mostrarse firme y no ser controlado. Entonces suele cargar muchas cosas sobre su espalda, por lo que además desarrolla una espalda ancha para poder llevar más peso. Consideremos, voy a darte un ejemplo, ¿vale? Voy a darte un ejemplo de una señora que para agradar a su esposo aceptó que su suegra viniera a vivir con ellos. Y entonces al poco tiempo la suegra se enfermó y por lo que ella, la señora, tuvo que verse obligada a hacerse cargo de la suegra, ¿sí? A atenderla. Entonces, el masoquista tiene la facilidad para situarse en circunstancias en las que debe ocuparse de alguien más para olvidarse de sí mismo, ¿vale? Sin embargo, mientras más cargue en su espalda, mientras más responsabilidades tenga, mientras más personas tenga a su cargo, más aumentará su peso. Entonces recuerdo mucho que yo trabajé con una persona que después cuando empecé a estudiar estas heridas y empecé a profundizar en ellas, y ya después cuando estaba digamos, en toda mi parte terapéutica, la recordaba mucho porque en mi trabajo había una persona así. Y era una persona que ya era mayor, o sea, una persona mayor que estaba a cargo de su mamá, una señora ya también mayor, una señora anciana, y esta persona tenía todas las características de la herida de humillación en su cuerpo, en su forma de ser, o sea, totalmente encuadrada en eso, porque obviamente su mamá fue una mujer muy estricta, muy controladora y una mujer que cuando era niña pues la descalificaba por todo, o sea, por todo lo que ella hacía o no hacía y eso creó en esta persona herida de humillación y era muy muy evidente sobre todo por su cuerpo. El masoquista parece que desea hacer todo por los demás,
todo por los demás. Entonces es lo que nosotros a veces llamamos popularmente esa persona que le llamamos el gordito o la gordita bonachona o el bonachón. Esa persona tiene herida de humillación, porque ellos son los más simpáticos, los más queridos, quieren ayudar a todo el mundo, quieren estar en todo, quieren hacerse cargo de todo, son súper, hiper, mega serviciales, ¿vale? Pero ahí está detrás, obviamente, la herida de humillación. Pero ese deseo de hacerse cargo de todo, ¿sí? Y de hacerse cargo de los demás, lo hacen para poder crear limitaciones y obligaciones. Entonces, durante el tiempo que se dedican a ayudar a los otros, cree que no le hará, o sea, que no le hará nada vergonzoso, aun cuando la mayor parte de las veces se siente humillado porque abusan de él o abusan de ella. Entonces, usa este mecanismo como algo de protección, como un mecanismo de protección, y es decir, bueno, yo voy a estar al servicio de todos y voy a ayudar a todos y quiero ayudar a todos porque así no me van a humillar. Pero todo el tiempo está sintiendo que están abusando de él, porque como es tan buena gente y tan querido, entonces le entregan un montón de responsabilidades, bueno, entonces ayúdanos con esto, haz lo otro, y se empieza a cargar, ¿vale? El masoquista no se percata de que al resolver todo para los demás, ¿sí? Se rebaja y se humilla, pues les hace sentir que no podrían hacer nada sin él. Entonces se vuelven personas indispensables. Quieren hacerlo todo, quieren estar en todo y se vuelven muy indispensables. El masoquista se asegura también de que tanto su familia como sus amigos sepan que no podrían hacer nada sin él o sin ella. E incluso lo dicen frente a las otras personas, de tal forma que se sienten entonces doblemente humillados. ¿Listo? O sea, las otras personas dicen como que no, es que sin ti esto no funcionaría. Y entonces eso los hace sentir doblemente humillados. Son personas que no perciben, ¿sí? Que al aceptar cargar con tantas cosas, porque lo suelen hacer de una manera muy sutil, ¿sí? Como son tan amables, tan queridos, tan formales y quieren ayudar a todo el mundo, es por eso que su cuerpo va creciendo cada vez más, porque su cuerpo es una forma de responder a esa capacidad, ¿sí? De poder hacerse cargo de muchas cosas, de poder ayudar a muchos y de ocupar espacio, ¿vale? Entonces engorda en función del espacio que cree que debe ocupar en su vida. Y su cuerpo está ahí para reflejar esta idea. Cuando el masoquista sepa en lo más profundo de su ser que en verdad es especial y es importante, no tendrá que demostrárselo más al resto de la gente. Y entonces, al reconocerse a sí mismo, a sí misma, al reconocer su cuerpo, amarlo, ya no tendrá necesidad de ocupar tanto espacio. Y entonces sanará la herida de humillación. Y al sanar la herida de humillación, estas personas podrán empezar a disminuir su tamaño corporal, es decir, empezarán a bajar de peso, ¿vale? La persona masoquista parece muy controladora, pero este control está motivado específicamente por el temor a sentirse avergonzado, ¿sí? O a que lo avergüencen, ¿sí? Es básicamente eso lo que lo motiva a tener el control. Y es muy diferente al control de la herida de traición, que fue el que hablamos en nuestro Ser Voz Guía de la semana pasada. El masoquista, sea hombre o sea mujer, con frecuencia tienen una simbiosis muy fuerte con su mamá, ¿sí? Principalmente con su mamá. ¿Qué es una simbiosis? Entonces, una simbiosis es una fuerte relación de dependencia, ¿vale? Entonces, hace todo lo posible por no avergonzar a su mamá. Hay un programa de una serie de televisión de Estados Unidos que muestra mucho eso, aunque el hijo de esta mujer no muestra la herida de humillación, pero creo que se llama The Big Bang Theory, creo que se dice así. Y uno de los protagonistas de esta serie vive con su mamá y nunca muestran el rostro de la mamá en la serie, pero todo el tiempo está gritando, todo el tiempo le está diciendo qué es lo que tiene que hacer, todo el tiempo está, y él vive con ella, y es un hombre pues mayor,
Entonces eso habla precisamente de esa fuerte simbiosis con la mamá. Entonces las personas que tienen herida de humillación tienen una simbiosis muy fuerte con la madre y evitan a toda costa avergonzarla. Consideran a su madre como un enorme peso que cargar. Y por eso son a veces esos hijos que se quedan, o sea, renuncian a su vida, renuncian a tener pareja, renuncian a ser familia, porque sienten que tienen que hacerse cargo de su mamá y se quedan ahí cuidándola toda la vida. Esto les crea un sentimiento de vergüenza y por lo general el masoquista se siente aliviado o liberado cuando su mamá muere, ya que ella representa un serio obstáculo para su libertad. Esta actitud solo se atenúa cuando la herida de humillación se encuentra en proceso de sanación, ¿vale? Entonces resultaría contradictorio, pero para estas personas, cuando la madre muere, sienten un gran alivio, ¿sí? En el fondo lo sienten, ¿listo? Para el masoquista es muy difícil expresar sus verdaderas necesidades y lo que realmente sentía desde que era pequeño o pequeña, ya que no se atreve a hablar por temor a experimentar vergüenza o a avergonzar a alguien más. Los padres de un niño masoquista o de una niña masoquista le decían con frecuencia que lo que sucedía en la familia no era de la incumbencia de extraños. Entonces, que no debía hablar de ello, sino guardarse todo para sí. Así que quédese calladito, usted no cuente nada de lo que está pasando aquí en la casa. Y las situaciones embarazosas de la familia, ¿sí?, de las que la familia se avergonzaba, debían mantenerse en secreto. Entonces, esto es lo que hace que estas personas tiendan a ser también a veces muy reservadas con su vida personal, con lo que pasa en su vida personal. El masoquista por lo general llega al punto en el que ni siquiera reconoce sus propios deseos por no disgustar a los demás. Y sobre todo, por no disgustar a la mamá. ¿Listo? Está muy, muy marcado aquí esa relación de dependencia con la mamá. Y desea tanto agradar a su madre, o sea, tiene tanto deseo de verdad de agradarla, de que ella se sienta orgullosa, ¿sí?, que lo acepte, que lo apruebe, que no está en contacto con sus propios deseos, sino con los deseos que a ella la van a satisfacer, ¿vale? Entonces esta persona de los que yo le hablaba cuando yo trabajaba en el mundo corporativo era una persona que vivía en función de su mamá. Y entonces lo que la mamá dijera, a donde la mamá dijera, como la mamá dijera, y cuando le preguntaban a esta persona, ¿y tú qué quieres? No, pues tengo que consultarlo con mi mamá, ¿sí? Y era una persona ya cercana a los 40 años, ¿listo? Entonces ahí está evidenciada la máscara de masoquista y la herida de humillación. Ok, los voy a ir leyendo acá, voy a ver cómo voy de tiempo. Listo. Nos quedan unos 7 minuticos para dar unas características más. Igual vamos a hablar de esta herida de humillación muy profundamente en nuestro podcast de esta semana para dejar todas las características y para que tú compartas este video con las personas a las que creas que les puede ayudar, para ayudarlos a encontrarse, a encontrar su libertad y a sanar esta herida en su corazón. No veo por acá preguntas. Ok. Dice... Nolaida nos está preguntando, ¿cómo es la forma de castigo de la persona? ¿Pueden ser enfermedades que se imagina todo el tiempo? Ok, ya vamos a hablar de las enfermedades que desarrolla una persona que tiene la herida de humillación, pero muchas de las enfermedades están relacionadas con la obesidad, ¿vale? Pueden desarrollar diabetes, pueden desarrollar muchas de las enfermedades, problemas metabólicos, tiene que ver mucho con eso, pero ya vamos a ver porque, claro, pueden desarrollar autoinmunidades también, porque las autoinmunidades son autocastigos. Entonces, esa es una forma como esa persona, al sentirse avergonzada o al sentir que hizo algo vergonzoso, se puede autocastigar, ¿vale? María Sofi nos dice, Lina, que si no se presenta esta máscara no se tiene la herida de humillación. O sea, que si no se presenta esta máscara no se tiene la herida de humillación. Exacto, hermosa. Si yo no uso esa máscara, yo no tengo herida de humillación. ¿Sí? Y mi cuerpo también habla mucho de eso, ¿sí? Si yo no tengo un cuerpo extremadamente obeso, ¿sí? Es que me gustaría incluso mostrarles una foto, bueno, ahorita les muestro una foto de cómo es el cuerpo de esta persona, pues entonces no tengo herida de humillación, ¿vale? Ok,
Y por acá en Instagram, no sé si tengan alguna pregunta. Por aquí va Pilar. Hola Pilar. ¿Las personas que comen mucho todo el tiempo sufren esta herida? Bien, puede ser esta herida o puede ser también la herida de abandono. Porque cuando tenemos herida de abandono, podemos buscar llenar el vacío de amor que tenemos, ¿sí? A través de la comida. Entonces, hay que ver claramente en el contexto de cada persona, de la historia de vida, de la historia particular de cada persona, ese comer mucho a qué se debe, esa ansiedad por comer y eso que yo estoy tratando de llenar, ese vacío que estoy tratando de llenar a través de comer, ¿a qué se debe? Una persona que tiene herida de humillación puede tener esa condición, pero también una persona que tenga la herida de abandono puede tener esa condición de comer en exceso, ¿vale? Ok, el masoquista suele ser hipersensible. Escúchame esto. El masoquista suele ser hipersensible, por lo que lo más mínimo, el detalle más pequeño, lo puede herir o la puede herir. Y así es como hace todo lo posible por no herir a los demás. Cuando alguien, sobre todo entre sus seres queridos, se siente desdichado, entonces esta persona se siente responsable y cree que seguramente dijo o hizo algo o no dijo o no hizo algo que hizo sentir a esa persona así. Entonces se siente directamente responsable por el estado emocional de los demás. El masoquista es el que menos atención presta a sus propias necesidades, aun cuando sea con frecuencia consciente de lo que desea. Se crea a sí mismo un sufrimiento mayor cuando ignora sus propias necesidades, sus propios deseos, lo que hace que alimente aún más su herida de humillación y su máscara de masoquista. Y hace todo por sentirse útil, ¿vale? Mucho, lo cual es una forma de ocultar su herida y de forzarse a pensar que no sufre humillaciones. El masoquista suele ser reconocido por su capacidad para hacer reír a los demás, ¿sí? Entonces el gordito, bonachón, ¿sí? Cómico, que todo el mundo dice, ah, ese man es un bacán, esa vieja es una bacana, ¿sí? Porque hace reír a todo el mundo, ¿vale? Y también se ríe de sí mismo y de sí misma. Es muy expresivo o muy expresiva cuando relata hechos y encuentra la forma de que parezcan graciosos. Se considera el blanco de las risas de los demás, lo cual es una manera inconsciente de humillarse y rebajarse a sí mismo. Nadie puede adivinar que el temor a la vergüenza tal vez se disimule tras las palabras que lo hacen reír y que hacen reír a los demás. La crítica más mínima hacia él o hacia ella lo hace sentir humillado, humillada y degradado. Es además especialista también en rebajarse a sí mismo. Entonces se considera mucho más pequeño y menos importante de lo que en realidad es. Y no puede concebir que una persona o que las demás personas lo vean como alguien especial e importante. La palabra pequeño o los diminutivos están muy presentes en su vocabulario. Entonces son personas que tienden a hablar en diminutivo. Y el masoquista dice, por ejemplo, ¿tienes un minutito para mí? O mi cabecita. O tengo una idea pequeñita. O, ay, me das un poquitito de eso. ¿Sí? Y también tienden a tener una voz muy infantil. ¿Sí? Entonces también se pueden reconocer mucho por su tono de voz y por el color de su voz. Cuando el masoquista utiliza palabras como grande o grueso o los aumentativos, entonces tiende a hacerlo para rebajarse y para humillarse a sí mismo o a sí misma, ¿vale? Qué particular esta herida, ¿no? Es bien particular y bien especial, por eso pues no todo el mundo la tiene, pero cuando hay personas que la tienen es tan especial verlos de verdad y yo por lo menos que he conocido a varias personas que tienen esta herida, me inspiran de verdad tanto amor y tanta compasión porque quizás es de las 5 heridas es del que más sufre realmente interiormente. Ok, nos queda un minuto
53 en Instagram. Entonces no sé si tengan alguna pregunta los que están conectados en Instagram hasta este momento. Voy a dar un par de características más para cerrar la transmisión en Instagram. Me quedo con Facebook unos 5 minutos más. Y igual pues van a recibir el podcast completo esta semana para que puedan escuchar todas las características de esta herida, ¿vale? Y les vamos a estar informando en unas 2 semanas sobre los talleres que vamos a hacer para sanar estas heridas, para empezar el trabajo de sanación de estas heridas. Vamos a trabajar en 2 talleres, uno donde vamos a abordar la herida de rechazo, injusticia y humillación, y otro taller donde vamos a trabajar abandono y traición, ¿vale? Entonces les estaremos informando, muy atentos a nuestras redes sociales para que estén ahí, y los que quieran participar pueden unirse a estos talleres especiales. Ok. La persona que sufre humillación tiende también a culparse de todo e incluso a cargar con la culpa de los demás. Entonces esta es su forma de ser una buena persona. Un hombre masoquista, ¿sí? Pues me contó en alguna ocasión que cuando su pareja se sentía culpable de algo, se dejaba convencer fácilmente de que la culpa era de él, ¿sí? Y no de ella. Entonces, por ejemplo, su esposa le dio una lista de cosas que comprar y olvidó anotar un artículo, ¿sí?, que adquiría regularmente cada semana. Entonces el hombre regresó de la tienda sin el artículo y la esposa le dijo, ¿por qué no se te ocurrió comprarlo? Y entonces él le dice, bueno, se sintió culpable, se condenó, dijo, sí, es verdad, ¿por qué no pensé? ¿Por qué no me percaté? Y se echó toda la culpa, ¿vale? Ahí está la herida de humillación, ¿listo? Entonces, gracias a todos los que estuvieron en Instagram con nosotros. Un abrazo gigante. Bien, en Instagram ya terminamos la transmisión. Vamos a seguir aquí en Facebook. ¿Listo? 5 minutos más y cerramos nuestro live del día de hoy sobre la herida de humillación. Quiero que me cuenten cómo vamos, cómo les ha parecido la descripción de esta herida, que es bien especial y bien particular. Y estamos hablando de la máscara que utiliza una persona que tiene la herida de humillación, que es la máscara del masoquista, ¿vale? Bien. El masoquista tiende a asumir la responsabilidad de algo que no le corresponde y de sentirse culpable constantemente. Y también tiende a sentirse humillado fácilmente, aunque lo oculta muy bien, ¿vale? Y lo oculta muy bien con su buena actitud, porque son personas que se ven muy positivas, se ven muy alegres, que todo el tiempo están bien, que todo el tiempo, o sea, que como que están en bienestar todo el tiempo, pero realmente en su mundo interior se mueven muchas cosas que los llevan a sentir vergüenza, culpa, ¿sí?, carga y, por supuesto, humillación. La libertad es fundamental para una persona que tiene la máscara de masoquista, que tiene la herida de humillación. Y para él o para ella, ser libre significa no tener que rendirle cuentas a nadie. No ser controlado o controlada por nadie y hacer lo que quiere cuando así lo quiere. Pero de pequeño lo que sucedió es que esta persona no se sentía libre, y menos aún cuando estaba con sus padres. Entonces, los padres quizás le impidieron, por ejemplo, tener los amigos que quería, o poder salir a su antojo, o le asignaban tareas o responsabilidades en su casa, o también le imponían ocuparse de sus hermanos. Entonces, esta persona tiende a crearse a sí mismo esas mismas obligaciones que tenía cuando era niño, tiende a creárselas cuando es un adulto, cuando es una adulta, ¿vale? Y cuando se siente libre y considera que nadie le pone obstáculos en el camino, entonces resplandece, vive la vida al máximo y no tiene límites. En esos momentos es cuando cae en varios de los aspectos de su vida y empieza a cometer excesos. O sea, cuando siente esa libertad de que nadie me está controlando, puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer lo que se me da, ¿cierto? Es en ese momento cuando empieza a cometer excesos. ¿Cómo cuáles? Come demasiado, compra demasiado, cocina demasiado, bebe demasiado, se pone
hacedora demasiado, entonces se pone a hacer cosas, desea ayudar demasiado, trabaja demasiado, gasta demasiado y considera que tiene demasiados bienes, ¿sí? Habla demasiado, entonces todos estos excesos los hace una persona que tiene la herida de humillación cuando siente libertad, porque es lo que durante toda su vida ha sentido más coartado o más limitado. Cuando adopta algunos de estos comportamientos, entonces en los excesos de los que acabo de hablar, se avergüenza de sí mismo al sentirse humillado por las miradas o los comentarios de los demás. Y debido a que tiene un enorme temor de encontrarse en situaciones sin límite, entonces será convencido que de ser así, realizará cosas vergonzosas. Y también puede pasar en el plano sexual, ¿sí? Y en el plano social, que puede tener todos estos excesos. También cree que si se ocupa sobre todo de sí mismo, entonces ya no va a ser útil a los demás, ¿vale? Y esto despierta la humillación que también sentía cuando era un niño, cuando era una niña, cuando se atrevía a no ocuparse de los demás. Por esta razón, la persona que tiene la máscara de masoquista tiene mucha energía bloqueada en su cuerpo. Escúchame, tiene mucha energía bloqueada en su cuerpo. Y si llega a permitirse ser libre como lo necesita, sin vergüenza ni culpabilidad, su cuerpo va a empezar a adelgazar. Porque va a dar rienda suelta a toda esa energía que tiene ahí contenida en su cuerpo. La libertad es, por tanto, el mayor temor del masoquista porque tiene mucho miedo a caer en esos excesos que van a llevarlo a sentirse avergonzado o avergonzada y está convencida o convencido de que no sabrá qué hacer si llega a ser libre a su antojo, porque toda la vida se ha sentido limitado, toda la vida se ha sentido limitada. Inconscientemente se las ingenia para no ser libre. Y la mayor parte del tiempo es él o ella quien toma esta decisión, ¿vale? Ok, voy a leerlos por acá y vamos a ir cerrando porque hoy pues quería esbozar algunas de las características principales de la herida de humillación, de la máscara del masoquista. Hay muchas más características, pero te las voy a entregar en el podcast que voy a hacer para ti esta semana, que va a estar en nuestro canal en Spotify y en nuestro canal en YouTube para que lo puedas escuchar completo, ¿vale? Ok, sí, es un poco confusa esta herida, realmente es muy particular y muy especial porque es sobre todo en esos niños, en esas niñas que han sufrido mucha cohibición o que han tenido mucha cohibición cuando eran niños, pero que sobre todo en esa etapa del primer año al tercer año, cuando se está dando todo su desarrollo físico, empiezan a tener estas descalificaciones por parte de su padre o de su madre sobre las acciones que hacen con su cuerpo, ¿sí? Eso es lo que más marca realmente la herida de humillación. Entonces, por eso esta máscara del masoquista y que hace todo lo que yo acabo de describir, más otras cosas más, para evitar, ¿sí?, la humillación, pero finalmente también cae a veces en excesos que por ese miedo a la libertad, que también es el anhelo de su alma, puede llegar a estar en situaciones muy embarazosas, muy vergonzosas, que vuelven y recrean otra vez la herida. Es un poco confusa, pero realmente hay pocas personas que la tienen, o sea, no es la gran mayoría los que tienen la herida de humillación, pero quienes tienen esto, pues obviamente hay que ayudarlos mucho en su autoestima, en su valor propio, en que se puedan ocupar primero de sí mismos para poder soltar el exceso de responsabilidades, poder soltar el querer hacerse cargo de todo, ¿sí? Para que puedan realmente hacerse cargo de ellos mismos y puedan amarse, sobre todo mucho amor propio hay que trabajar en la herida de humillación. ¿Vale? María Sofi, súper interesante, clara y provechosa esta exposición. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones para ti, hermosa. Con mucho gusto, Ale, y también Beatriz. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí conectados. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esta o sobre las otras heridas del alma que hemos abordado? Entonces recordemos que las 5 heridas son la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de injusticia, la herida de traición y la herida de humillación. Ahí están las 5 heridas del alma que nos impiden ser nosotros mismos.
Y cuando empezamos a trabajar en la sanación de estas heridas y empezamos a liberar el dolor de nuestra alma, ¿sí? En algunas personas el proceso puede ser más rápido, en otras puede ser más demorado, depende de la profundidad de la herida, depende de la historia de cada persona. No, algunas personas me preguntaban, ¿y más o menos uno cuánto se demora sanando estas heridas? Depende del dolor de tu alma, del nivel de intensidad y de profundidad del dolor de la herida, ¿vale? Pero lo importante es iniciar el proceso, ¿sí? Y el proceso se hace mucho a través de la conciencia, a través de tomar la responsabilidad de nuestra vida, de hacer un proceso terapéutico en donde puedas recibir ayuda profesional, donde puedas recibir la guía y el apoyo de profesionales que acompañamos a las personas a hacer la sanación de estas heridas y que en la medida en que vas sanando estas heridas, dejas de usar las máscaras. ¿Sí? Ya no tienes que ponerte tanto las máscaras, entonces ya no tienes que ponerte tan controlador, ni tan dependiente, ni huir, ni controlar, ni estar tan rígido y perfeccionista, y mucho menos ponerte masoquista, ¿vale? Y cuando empezamos a despojarnos de las máscaras y cuando empezamos a bajarle la voz al ego, porque todas estas máscaras hacen parte del ego que hemos ido construyendo para poder sobrevivir, entonces empieza a aflorar en nosotros, ¿sí? Nuestro ser real, nuestra verdadera esencia. Y para eso, ese es el propósito de trabajar en estas 5 heridas, en la sanación de estas 5 heridas que les he estado compartiendo con mucho amor en las últimas 6 semanas. Hemos estado 6 semanas hablando sobre estas heridas. Ya vamos a comenzar otro tema la próxima semana, pero espero que haya sido de mucho valor para ustedes. Aquí estoy, por supuesto, para acompañar a todo el que quiera hacer este camino de sanación de estas heridas, porque de verdad se los digo, en mi proceso personal ha sido fundamental trabajar en la sanación de estas heridas y, por supuesto, otros aspectos más que trabajamos cuando hacemos procesos y caminos de transformación. En Ser Vos tenemos un camino de acompañamiento terapéutico que te permite hacer esa transformación de forma gradual, porque también esto es trabajar con las heridas, requiere mucho tacto, de mucha delicadeza, ¿vale? Porque es un dolor profundo y entonces hay que hacerlo con mucho amor. Y eso es lo que estamos haciendo en Ser Vos, acompañando a muchas personas para ayudarles a sanar las heridas de su alma, para ayudarlos a reconocerse, a identificarse, a amarse, a abrazar su dualidad, pero también a empezar a ejercer su libre albedrío. Porque cuando empezamos a bajarle el volumen al ego, ¿cierto? Empezamos a bajarle el volumen a la voz de nuestro ego, entonces podemos escuchar más a nuestra esencia real, nuestro ser real, y ahí es donde podemos elegir. Y de esto se trata la vida, ¿sí? De que nosotros siempre estamos ejerciendo nuestro libre albedrío, ¿vale? Y podemos elegir seguir haciéndole caso al ego y seguir viviendo la vida desde el ego o empezar a escuchar a nuestro ser real, a nuestra alma que está conectada directamente con la fuente divina, con Dios, con el Ser Supremo y desde ahí vivir la vida. Y es totalmente diferente, amigos. No les voy a decir que el ego desaparece, no, el ego no desaparece, pero en este trabajo de transformación tú sí lo aprendes a identificar, aprendes a darte cuenta y por eso es que puedes ejercer tu libre albedrío al decir, ya me estoy metiendo otra vez ahí. Ya estoy escuchando a mi ego otra vez. Ya me estoy poniendo la máscara otra vez. Y elegir conscientemente salirte de ahí. Ese es el trabajo. Pero eso requiere, obviamente, de ese compromiso, de esa constancia, y a eso es lo que yo te invito si quieres, obviamente, hacer ese camino de transformación en el que te podemos acompañar y te puedo acompañar desde lo que hacemos en Ser Vos, ¿vale? Ok, muchas gracias a todos, a todas por haber estado conectados. Tenemos 30 personas conectadas en estos momentos en Facebook. Muy contenta de verdad porque nuestra comunidad está creciendo, se está expandiendo. Estamos llegando a muchos lugares a través también de nuestros cursos, de nuestros talleres, de 21 días de gratitud. Sé que muchos de ustedes han llegado a través de 21 días de gratitud y estoy inmensamente agradecida por ese proceso de gratitud que ha llegado a muchos lugares en el mundo.
Ahorita estamos conviviendo en abundancia, que también es un curso maravilloso para ayudarte a crear más abundancia en tu vida. Vamos a hacer el taller de la sanación de las heridas, estamos haciendo el taller de sana tu relación con el dinero, estamos con el taller del mapa de prosperidad y bueno, ya viene nuestro disco, el disco de Ser Vos, que también gracias a todos, a todos, a todos y a todas los que han puesto su granito de arena, los que han contribuido, los que se han unido para hacer realidad este proyecto, para llevar música y transformar vidas a través de la música. Mil y mil gracias. El 9 de septiembre cerramos nuestra campaña. Logramos un 30% de la meta que nos habíamos propuesto, pero me siento muy, muy feliz, muy agradecida con Dios, con la divinidad y con cada uno de ustedes que ha creído en este proyecto, que ha creído en mí, que ha creído en Ser Vos, en el proyecto que estamos haciendo en Ser Vos, de llevar música y de hacer música para el alma. Y yo espero que disfruten muchísimo del disco. Ya les vamos a anunciar cuándo va a ser el lanzamiento, cuándo va a estar disponible en plataformas digitales. Bueno, todo el plan que tenemos obviamente para dar a conocer estas canciones que he creado con mucho amor junto con un equipo de trabajo que ha estado conmigo, porque yo no lo he hecho sola y principalmente el director de este proyecto ha sido Dios. Yo solo he sido un canal, pero hay muchas personas que Dios ha puesto en este camino para apoyar la realización y la manifestación de este sueño, de este proyecto y del disco de Ser Vos, que va a ser el primero de muchos que vamos a hacer, porque eso sí estoy segura que vamos a seguir trascendiendo con música para el alma. Y gracias porque ustedes han hecho posible esto. Muchas, muchas, muchas gracias. Que Dios les bendiga y les multiplique en abundancia, porque es muy grande lo que estamos haciendo. O sea, haber podido hacer este disco mañana, que precisamente voy a ir a seguir con la grabación de las voces, yo decía, wow, Dios, qué grande, de verdad, tanta luz que nos has dado en medio de una pandemia, poder seguir con la grabación del disco, contar con el apoyo y la solidaridad de las personas en medio de la pandemia, poder seguir conectados con el propósito y que llegaran personas a seguir apoyando el proyecto en medio de todas las circunstancias. Así que por eso yo te digo, sí se puede, sí se puede. Cuando tú sigues a tu corazón, cuando tú escuchas a tu alma y te dejas guiar por tu alma y sueltas y confías en la dirección de la divinidad, sí se puede manifestar todo lo que quieras en tu vida. Eso es lo que yo les enseño en Viviendo en Abundancia, eso es lo que a mí me ha pasado en mi vida, es lo que está pasando en mi vida y eso es lo que yo quiero que también te pase a ti. Entonces por eso te brindo muchas herramientas para que lo puedas hacer y este disco en particular ha sido producto de este proceso de manifestación hermoso que se ha dado en medio de todas estas circunstancias. Así que no es excusa, ¿sí? Que la pandemia, que etcétera, que la cuarentena, que esto y lo otro. No hay excusa, queridos amigos. Cuando queremos hacer las cosas y estamos sintonizados con la intención correcta, las cosas se dan, las cosas se dan. Y se los puedo decir con toda la certeza. Así que bueno, me extendí un poquito más, pero gracias. Gracias por haber estado hasta este momento del live. Gracias a todos. Sofi, Leocadia, Patricia, Guillermo, bueno, Lupita, hermosa desde México. Gracias porque ahí estás siempre conectada, hermosa. Muchas gracias. Los espero entonces el próximo martes a las 8 de la noche. La próxima semana ya arrancamos con un nuevo tema. Hoy cerramos el tema de las heridas del alma. Y muy atentos entonces cuando tengamos estos 2 talleres especiales que vamos a trabajar para la sanación de las heridas, ¿vale? Los abrazo con muchísimo amor. Les mando un beso gigante a todos. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.